April 19th was a special day. Green, part of the building has been blown away. We're getting reports of numerous fatalities. Hard to believe we are looking at our own backyard. Ciudad de Oklahoma, capital del estado del mismo nombre, corazón geográfico de Estados Unidos. Un lugar de calles tranquilas y vecinos amables, donde la violencia parecía solo un eco lejano. Hasta que el 19 de abril de 1995, el reloj marcó las 9:02 AM. Most vicious criminal that there was. Witnesses claim that they saw him actually killing people using a chainsaw to cut somebody in two. For 2 decades, Dudas was the Don. Una explosión colosal destrozó el silencio. El edificio federal Alfred P. Murrah se desplomó como un castillo de naipes, devorado por un hongo de fuego y humo. Entre los escombros, 168 vidas, incluyendo 19 niños de una guardería, quedaron sepultadas bajo el horror. Gritos, caos y un interrogante que estremeció al país. ¿Quién podría ser el villano responsable de semejante acto terrorista? In Jamaican gang culture, shower posse means that a group of people take out their rivals by showering them with bullets. And that's how they got the name. Apparently good connections with La respuesta fue más aterradora que cualquier ficción. Timothy McVeigh, un ex soldado condecorado en la Guerra del Golfo, había pasado de portar un uniforme a convertirse en el autor del peor atentado doméstico de la historia de Estados Unidos. De héroe a asesino en masa. De joven prometedor a enemigo público número 1. Esta es la historia de un hombre que decidió declararle la guerra a su propio país. En la mañana del 19 de abril de 1995, la capital del estado de Oklahoma amaneció como de costumbre, ajetreada pero tranquila, en ese equilibrio entre ciudad y pueblo que la caracterizaba. A las 8:57, Tim McVeigh, un ex militar de 26 años, estacionó una camioneta Ryder cargada con barriles de líquido explosivo conectados a un sistema de detonación sencillo pero letal. Llevaba puesta una remera con la frase Sic Semper Tyrannis, o así siempre a los tiranos. Las mismas palabras que, según la historia, se pronunciaron tras el asesinato de Julio César y Abraham Lincoln. En la mente de McVeigh, él era un cruzado enfrentándose a un monstruo que debía ser destruido. who would transship the cocaine to Jamaica, where it would essentially be splintered into smaller shipments. Jamaica is strategically set up because it's not far from Florida, it's not far from Colombia. You know, a Jamaican fisherman can go to Colombia and come back overnight. Una vez aparcada la camioneta, se alejó del lugar y subió a su vehículo personal, un Mercury Marquis amarillo que estaba estacionado a pocos metros. Minutos antes de las 9 de la mañana, cientos de personas ocupaban sus puestos de trabajo en el edificio federal Alfred P. Murrah, ubicado en el número 200 de la calle Quinta. Allí se albergaban las sedes regionales del FBI, la DEA, la ATF y varias ramas de agencias federales estadounidenses con un total de 550 empleados. Cuando el reloj marcó las 9:02, muchas de ellas salieron despedidas por los aires
debido a una brutal explosión que destrozó por completo una de las fachadas del edificio. La explosión fue tan impresionante como inesperada. En cuestión de segundos, la tranquilidad matutina se transformó en caos y desesperación. El estruendo confundió tanto a los ocupantes del Alfred P. Murrah como a los vecinos. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido. Una parte del edificio estaba en ruinas. Una columna de humo negro se elevó sobre la ciudad, sellando el día más oscuro en la historia de Oklahoma. Las más de 500 personas que se encontraban dentro del edificio Murrah recordaban el momento exacto de la explosión como una tormenta de calor. Un destello amarillo que hizo temblar las oficinas hasta los cimientos. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos y parte del suelo se rajó, provocando la caída de decenas de personas hacia un abismo de escombros y fuego. For him. So if he calls a march tomorrow, you will see 10,000 people marching for him. That's how powerful he is. The only thing that can go wrong is if the United States comes in and says to your country, extradite that guy, send him over to us. We want to prosecute him. Los transeúntes que se encontraban en las inmediaciones del edificio federal quedaron petrificados, observando con horror cómo una sección de la estructura se derrumbaba como un castillo de naipes arrasado por el viento. El estruendo de la explosión dio paso a los gritos desgarradores de los supervivientes y al ulular de las sirenas de policías y bomberos que se precipitaban hacia la zona del desastre. Nadie entendía bien qué acababa de ocurrir, pero todos sabían que el balance sería trágico. Entre esas ruinas humeantes, la cifra de víctimas sería inevitablemente devastadora. It was almost a comical scene, sort of looked like a Matrix. Dentro del edificio federal, decenas de personas rezaban entre los escombros, luchando por escapar de aquel infierno. Los primeros 5 minutos tras la explosión transcurrieron en una penumbra casi absoluta. Los empleados, ahogándose por el polvo y el humo, guiados más por instinto de supervivencia que por lo que lograban distinguir en su entorno devastado. This guy's... I'm not sure what the intention there was and how he expected to, Como este hombre, muchos otros elevaron plegarias desesperadas mientras intentaban sobrevivir. El miedo se mezclaba con actos de solidaridad, mientras los empleados se ayudaban mutuamente para descender desde los pisos superiores hasta la planta baja. Afuera, el caos era absoluto. El servicio 911 recibió una cantidad sin precedentes de llamadas alertando sobre la tragedia. Sin embargo, más allá de su entrenamiento, los equipos de emergencia se enfrentaban a un escenario desconocido. Para 1995, Estados Unidos no tenía protocolos para atender un desastre de esta magnitud en suelo propio. La explosión del edificio Murrah marcó un punto de inflexión en la historia del país, anticipando lo que años después culminaría con los ataques de septiembre de 2001. Security, some sharp-eyed cop just recognized him and he was arrested. On June 8, 2012, Christopher Dudas Koch was given. La onda expansiva fue tan poderosa que afectó un radio de varias cuadras. Vidrieras de 300 comercios y viviendas cercanas estallaron simultáneamente, mientras 86 automóviles se incendiaron por los escombros proyectados. El centro de Oklahoma City adquirió el aspecto de una zona de guerra, al punto que muchos testigos
llegaron a temer el inicio de un conflicto armado con alguna potencia extranjera. Years in federal prison, the maximum sentence allowed under the terms of his plea agreement. Aunque las primeras especulaciones apuntaron a una fuga de gas, la verdad resultó más perturbadora. El autor no era un enemigo extranjero, sino un ciudadano estadounidense, un exmilitar que hasta hacía poco era considerado un héroe por sus compañeros. El detalle más oscuro del ataque era que en el edificio Murrah no solo trabajaban agentes federales de las distintas fuerzas, sino que también funcionaba una guardería donde se alojaban decenas de niños. En años anteriores, el gobierno de Oklahoma había recomendado mudar las instalaciones infantiles, pero el proyecto había quedado encajonado. La explosión ocurrió justo en la zona donde se encontraba la guardería y derrumbó casi por completo el área. Los padres de los niños llegaron desesperados al lugar de los hechos, pero allí fueron recibidos por policías que tuvieron que pedirles lo imposible: que mantuvieran la calma y que dejaran trabajar a los rescatistas. El rescate fue caótico. Al lugar llegaron decenas de ambulancias, pero nada era suficiente. Desde los escombros de la zona más afectada no dejaban de aparecer cadáveres. Aquello era una masacre que el sistema de salud pública de Oklahoma no estaba preparado para atender. Por otra parte, desde las oficinas que se mantuvieron en pie, un centenar de empleados intentaban salir del edificio antes de que éste se derrumbara por completo. Cada paso podía ser el último. Para agravar la situación, los incendios internos llenaban de humo las salas del Alfred P. Murrah. La desesperación se apoderó de varios de los supervivientes. El rescate de todas las víctimas tomó muchísimas horas. Para empeorar la situación, a las 10:30 las autoridades encontraron lo que creyeron que era una bomba sin detonar, pero solo fue una falsa alarma. Se trataba de una réplica de un misil TOW utilizado para entrenar a los agentes federales del FBI y la DEA que trabajaban en el lugar. La última superviviente, una adolescente de 15 años, fue rescatada de entre los escombros a las 19, después de casi 10 horas de labores de rescate sin descanso. Todavía faltaba mucho para conocer el número exacto de víctimas. La prioridad de las fuerzas de seguridad era descubrir qué había ocurrido exactamente en el edificio Murrah y quiénes eran los responsables de esa masacre. Desgraciadamente, la naturaleza del evento complicaba seriamente la investigación. En las horas posteriores a la explosión, el FBI y la policía manejaron varias teorías.
Una de ellas apuntaba a un ataque terrorista relacionado con el atentado al World Trade Center de 1993 en Manhattan. Otros sospecharon que podría tratarse de un ataque de fuerzas narcos que buscaban venganza contra la DEA. Cabe recordar que en esa época los cárteles colombianos, como el cártel de Medellín de Pablo Escobar, solían perpetrar ese tipo de acciones. Lo curioso es que la pieza clave para resolver el misterio vino del cielo en llamas. El hallazgo del eje del camión y la teoría del coche bomba cobraron fuerza a medida que avanzaba la jornada. El radio de la explosión, el tipo de daño generado y los escasos pero determinantes indicios encontrados fueron construyendo una hipótesis. Alguien había colocado material explosivo dentro de un vehículo estacionado frente al edificio federal. Mientras tanto, 90 minutos después de la explosión, en la carretera interestatal 35, un Mercury Marquis amarillo fue detenido por carecer de placas de matrícula. El conductor era Timothy McVeigh, quien no pudo justificar ni la falta de placas ni la presencia de un arma de fuego no registrada en su vehículo. Sin saberlo, los oficiales acababan de detener al responsable de uno de los peores atentados en la historia de Estados Unidos. Entre los objetos incautados del Mercury Marquis se encontró una tarjeta con un mensaje escrito en el reverso: TNT a $5 la unidad. Necesitamos más. Posteriormente, esta simple nota se convertiría en una prueba crucial durante el juicio contra aquel ex militar que pasó de héroe a asesino. El hallazgo del eje del camión permitió rastrear el origen del vehículo Ryder, que había sido alquilado días antes en Kansas. Gracias a la descripción proporcionada por el empleado que realizó la transacción, se pudo crear un retrato hablado que inmediatamente vinculó a McVeigh con el arrendamiento del camión utilizado para destruir el edificio. La policía también logró reconstruir los últimos movimientos del joven, identificando tanto el hotel donde se hospedó como las personas con las que tuvo contacto. Tras 3 días de investigación, emergió otro nombre: el del principal cómplice y coautor intelectual del ataque, Terry Nichols. El 21 de abril, la casa de Terry Nichols fue visitada por la policía y allí encontraron las piezas faltantes para resolver el misterio. En la vivienda de sus padres, el hombre de 40 años había resguardado elementos explosivos como detonadores, cuerdas, fusibles, barriles plásticos, restos de nitrato de amonio y demás herramientas necesarias para un ataque. También se encontraron 33 armas de fuego no registradas y literatura de extrema derecha que profesaba un odio hacia las autoridades. Nichols coleccionaba manifiestos terroristas y literatura de diferentes grupos insurgentes que confluían en la violencia como motor de cambio. De esta manera, las autoridades comprendieron qué materiales químicos habían usado McVeigh y Nichols para destrozar el edificio federal de Oklahoma. Eran sustancias de fácil acceso que combinadas formaban un cóctel mortal. Los dos terroristas habían planeado el ataque durante años, pero pese al nivel de destrucción generado, era un sistema relativamente sencillo. Simplemente habían alquilado un depósito en el cual juntaron los químicos necesarios,
los barriles y el sistema de detonación que construyeron ellos mismos. Era una bomba potente con el poder destructivo de 2.300 kilogramos de TNT. Al momento de su arresto, Nichols era un hombre de 40 años que durante toda su vida había sido identificado como un problemático perdedor, cuyas visiones extremistas lo habían aislado. Pasaba mucho tiempo en la casa de sus padres o en depósitos militares, vendiendo objetos antiguos y armas. En definitiva, su perfil era de un desquiciado antisocial. Por el contrario, Timothy McVeigh no encajaba en esa categoría. Él era un muchacho joven con una gran carrera militar con la que se había ganado el respeto de sus colegas. La pregunta que inquietaba a las autoridades no era solo cómo construyeron la bomba, sino qué llevó a un veterano de la Guerra del Golfo a transformarse en un terrorista sádico que acabó con cientos de vidas. En parte, conocer a Nichols jugó un rol fundamental en su radicalización. Los hombres cruzaron caminos en 1980 durante una serie de ejercicios militares en los que ambos participaron. Entablaron una amistad forjada por el patriotismo y el amor por las armas de fuego, pero también en la creciente intolerancia hacia las medidas progresistas del gobierno. Ambos odiaban la democracia moderna y repudiaban las instituciones. McVeigh continuó en la fuerza hasta 1991, ya que le gustaba tener contacto con armas de fuego, pero también para aprender todo lo posible sobre bombas y ataques terroristas. Cuando fue dado de baja con honores, McVeigh se hizo más cercano a Nichols. Incluso vivieron juntos e iniciaron un negocio de venta de piezas militares descartadas. Sus visiones antigubernamentales se fueron radicalizando y se convencieron de que había una guerra silenciosa en marcha. Todo empeoró en 1993 con la decisión gubernamental de limitar el acceso a armas de fuego automáticas a la población civil. McVeigh y Nichols sentían que estaban siendo perseguidos y que tenían que responder con dureza. El atentado de 1995 fue su contraofensiva, en particular contra las agencias federales como el FBI, la DEA y la ATF, las cuales veían como enemigas de la libertad de los individuos estadounidenses. Pese a todos los análisis sobre su conducta, fue imposible encontrar un momento puntual en que la mente de este sujeto lo empujó hacia el vacío de la violencia. Su infancia fue normal. Su carrera militar fue destacada. Durante su servicio no recibió heridas ni golpes que pudieran explicar el odio que germinó en su corazón. A medida que se desarrolló el juicio en su contra, la respuesta del misterio de McVeigh parecía ser más sencilla y aterradora. Simplemente odiaba a las instituciones y a las personas que las conformaban. Durante el juicio, los 6 abogados que representaban a Timothy McVeigh intentaron todo tipo de estrategias para presentarlo como una persona insana
cuya mente estaba tan rota que no podía ser juzgada con normalidad. Intentaron posicionarlo como un héroe cuyo servicio le costó la cordura, pero lo cierto es que esa visión no se apoyaba en la realidad. Todos los que conocieron al muchacho coincidieron en que su radicalización fue progresiva y orgánica. No fue un clic inmediato, sino un lento y enfermizo convencimiento de que tenía que acabar con vidas inocentes para luchar contra el sistema. El 2 de junio de 1997, Timothy McVeigh fue encontrado culpable de 11 cargos de asesinato y conspiración. La defensa trató de argumentar que debido al heroísmo demostrado durante su etapa como soldado, lo mejor era una condena a prisión perpetua, pero el sistema judicial no estuvo de acuerdo. El joven fue sentenciado a muerte. Por otra parte, su cómplice, Terry Nichols, recibió la pena de reclusión de por vida y hoy en día se encuentra tras las rejas. El cumplimiento del dictamen se hizo esperar. Hubo diferencias de criterio respecto al proceso y la legitimidad del castigo, pero la justicia se mantuvo firme. Finalmente, el 11 de junio de 2001, fue ejecutado el autor material de uno de los atentados terroristas más dolorosos en la historia de la nación. Curiosamente, meses después, el brutal ataque de McVeigh quedaría totalmente opacado por un atentado de escala muy superior. En total, el ataque al edificio federal de Oklahoma se cobró la vida de 169 personas, además de causar heridas graves a más de 700, ya sea de forma directa o indirecta. Semejante brutalidad siempre deja marcas, y en el caso de este atentado, generó fascinación entre grupos extremistas que idolatran a Tim McVeigh como un líder de la lucha antigubernamental. Desde 1995, muchos lo han reivindicado y afirmado que están dispuestos a homenajearlo con acciones similares, pero aún ninguna de esas amenazas se concretó. Lo cierto es que Oklahoma no olvida a sus víctimas, y en el lugar donde una vez se erigía el edificio Alfred Murrah, hoy se encuentra un homenaje a los caídos. Un recordatorio de que nadie está totalmente a salvo de la violencia y el terrorismo, y que lo único que puede sobreponerse a un trauma semejante es una comunidad fuertemente unida dispuesta a sanar. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las entregas, donde analizamos las historias más impresionantes del crimen estadounidense. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.